controlados por los gringos están controlados por los jotas y los jotas están controlados por los reptiles, descarado. O los jotas son reptiles directamente, son metamórficos de esos y todo este rollo, ¿no? Ok, vamos a ir a otro tema. De las armas de destrucción masiva a los narcoestados, cómo Estados Unidos vende guerras que la inteligencia no respalda. Ok. Estados Unidos está reforzando sus recursos militares, lo que genera temores de otro intento de cambio de régimen contra Venezuela. Y este podría ser mucho más letal que que los anteriores. Argumentando la afluencia de drogas venezolanas a Estados Unidos, la administración Trump está reforzando rápidamente sus fuerzas militares cercando a la nación sudamericana que ha estado en la mira de Washington durante más de un cuarto de siglo. Mint Press News explora las extraordinarias afirmaciones de Trump y analiza la historia de los esfuerzos estadounidenses para derrocar al gobierno venezolano. Aumento militar. El gobierno de Trump vuelve a poner en la mira en Venezuela. En las últimas semanas, el presidente Trump desplegó más activos navales y aéreos en el Caribe, incluyendo 7 buques de guerra, un submarino y un buque de asalto anfibio, diseñado para invasiones marítimas. Un escuadrón de caza F-35 avanzados también se ha reubicado en Puerto Rico, lo que los acerca a Caracas. En total, alrededor de 4.500 efectivos, incluidos 2.500 marines listos para el combate, se han reposicionado en la zona, en lo que podría ser el inicio de una gran guerra. El ejército ya ha comenzado a mostrar su fuerza. A principios de este mes destruyó una pequeña embarcación venezolana, realizando múltiples ataques contra la embarcación para asegurarse que no hubiera sobrevivientes. Trump celebró la acción en una publicación de Truth Social, afirmando que la embarcación transportaba drogas ilícitas a Estados Unidos y que su tripulación pertenecía al cártel del Tren de Aragua, TDA, un grupo que, según él, opera bajo el control del propio presidente venezolano Nicolás Maduro. Pero si el Tren de Aragua estaba en contra de Maduro durante las elecciones. Uno que es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos. Bueno, aun si eso fuera así, ellos hacen lo mismo en todo el mundo, ¿no? Publicación social de Donald Trump del 2 de septiembre a las 17:22, hora de Estado Oriental de Estados Unidos. Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur. El TDA está designado como terrorista extranjero. Pero están los milicianos, que son como 1 millón, y Michelo está ahí. Sí, pero contra las armas de Estados Unidos poca cosa pueden hacer, ¿no? O sea, yo he visto algunas fotos de esos milicianos y muchos son mujeres, algunos son ancianos, ¿me entiendes? O sea, no. O sea, 30 milicianos de esos valen por un soldado de Estados Unidos, bro. Señores, tengo el agua hirviendo. Denme un segundo, me pongo un café, ¿ok?
Ok. Las provocaciones aumentaron la semana pasada, cuando la Armada ingresó a sus aguas venezolanas, asaltó un barco pesquero venezolano y detuvo a su tripulación. El martes, Estados Unidos atacó otra embarcación pequeña, matando al menos a 3 personas. Trump justificó el ataque, alegando que, tras grandes bolsas de cocaína y fentanilo fueron esparcidas por todo el océano. El Tren de Aragua se ha convertido en una especie de obsesión para la administración Trump. En su primer día en el cargo en enero, Trump designó a la pandilla venezolana como una organización terrorista extranjera, alegando que han sembrado violencia y terror en todo el hemisferio occidental e inundado Estados Unidos con drogas letales, criminales violentos y pandillas despiadadas. En marzo, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para declarar que Estados Unidos había sido invadido por el Tren de Aragua, y en agosto ofreció una recompensa de $50 millones por la cabeza del presidente Maduro, alegando que dirigía tanto el Tren de Aragua como el Cártel de los Soles. Sí, claro. No te jode. En fin. Y los talibanes también los debe dirigir Maduro, ¿no? Y han hecho de Maduro como un personaje de cómic, ¿no? Que un villano, que, en fin. Sí, el cártel de los soles salió uno de la CIA a decir que la habían creado ellos mismos y hay gente que, algunos hasta tienen dudas de que el cártel de los soles realmente exista. Marcelo Sebastião Fiori Vino de Sousa, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos a Brasil, muchas gracias. Ok. Esto, según él anunció, convirtió a Maduro en uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Si bien se trata oficialmente de una operación antinarcóticos, pocos en Washington se molestan en ocultar sus verdaderas intenciones. Estimado líder terrorista extranjero Maduro, sus días están contados, declaró públicamente el exasesor de Seguridad Nacional, el general Michael Flynn, quien aconsejó a Maduro tomarse unas vacaciones con su amigo sirio Assad y conseguir un billete de ida a Moscú. Afirmaciones versus evidencia. Las extraordinarias afirmaciones de la administración Trump sobre Maduro y Venezuela han convencido a pocos expertos. La profesora Julia Buxton de la Universidad John Moores de Liverpool, especialista en política internacional de drogas y política venezolana, declaró a Mint Press: la afirmación de que Venezuela es un importante productor de drogas ha sido un tema recurrente en la campaña estadounidense contra Venezuela desde principios de la década de 2000. Este tipo de mensajes antidrogas es muy común en la política y estrategia exterior estadounidense desde hace al menos 100 años. Lo que tenemos aquí, en esencia, una versión reciclada de los argumentos de Ronald Reagan. Carece de fundamento y es absurdo y no está respaldado por ningún dato oficial. Los datos, de hecho, contrastan enormemente con las acusaciones de la administración. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explica que la cocaína, la droga más asociada con Sudamérica, se produce principalmente en Colombia, Perú o Bolivia y se transporta a través de puertos de Ecuador a Estados Unidos. O sea, si él quiere hacer algo realmente contra las drogas, tendría que atacar a su amigo Noboa, no a Maduro. Que bueno, ahora dice que quiere poner bases en Ecuador y no sé qué rollo, ¿no? Que, que bueno, esas bases, esas bases en Ecuador posiblemente pueden acabar más siendo para traficar drogas que para prevenir el tráfico. Sí, o sea, si los que trafican de verdad con drogas, ¿sabéis quién son? Los de la CIA. Descarado, los de la CIA, fijo, fijo. Si los han pillado varias veces en narcotráfico y todo ese rollo. Si a Estados Unidos le conviene tener a parte de su población adormecida con drogas. Ahora el viejo loco quiere matar a todos los narcos del mundo. Sí, pues, si quiere matar a narcos, que empiece por algunos elementos de la CIA. Putin protegerá a Venezuela. Bueno, sí, les puede dar armas y tal, ¿no? Pero, o sea, yo no creo que Putin vaya a enviar soldados rusos a combatir contra Estados Unidos ahí. Primero, porque está demasiado ocupado en Ucrania. Y segundo, porque si hace eso sería un potencial choque directo entre Rusia y Estados Unidos con el potencial de escalar a una tercera guerra mundial. Y
incluso el tema de darle armas a Maduro y tal es algo un poco tricky, ¿no? Es algo un poco complicado, porque si Putin hace eso, entonces Trump podría decir, ah, sí, muy bien, ahora vamos a ayudar de nuevo a Ucrania, ¿no? Porque tú sabes que desde principios de año que Trump entró de presidente, Estados Unidos ha reducido la ayuda militar a Ucrania, ¿no? Entonces, si Putin ayuda a los venezolanos, Trump podría decir, ah, muy bien, ok, con esas vamos, ¿no? Pues ahora lo que voy a hacer va a ser aumentar la ayuda militar a Ucrania hasta los mismos niveles que estaba cuando Biden era presidente. El problema de la droga se resuelve liberando todas las drogas. Sí, eso es posible, sí, sí. O por lo menos la mayoría. Ay, disculpe. Okay. Venezuela no se menciona en absoluto en el documento de 98 páginas que cataloga productores, consumidores, proveedores y líneas de suministro de drogas. La gran mayoría de las drogas letales producidas en Sudamérica viajan a través de la costa del Pacífico desde Ecuador. En términos de rutas de suministro, una pequeña cantidad de cocaína colombiana se trafica a través de la larga y porosa frontera selvática del país con Venezuela y luego se transporta a través del Caribe. Pero esto es minúsculo en comparación con la que se transporta a través de barcos en el Pacífico. Por la ruta terrestre a través de Centroamérica y México o simplemente se envía directamente por avión a Estados Unidos desde los estados productores de cocaína. El informe de la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2025 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos coincide esencialmente con la ONU. De hecho, el documento de 90 páginas aborda el tema de Venezuela en solo 2 párrafos de una sola página, un claro indicador de la amenaza que representa la nación caribeña para Estados Unidos. La sección aborda las actividades criminales del Tren de Aragua, pero no intenta vincularlas con el gobierno venezolano. De hecho, un informe desclasificado del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos de abril de 2025 admite que el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con la TDA y no está dirigiendo su movimiento ni sus operaciones hacia Estados Unidos. La comunidad de inteligencia basa su juicio en las acciones de las fuerzas del orden venezolanas que demuestran que el régimen considera a la TDA una amenaza. Pues claro. Continúa señalando que los servicios de inteligencia militares y policiales venezolanos han estado involucrados en enfrentamientos armados con el Tren de Aragua y que no han observado que el régimen dirija el Tren de Aragua, incluyendo el envío de migrantes a Estados Unidos, lo que probablemente requeriría una amplia coordinación. Censurado. Los analistas del FBI coinciden con la evaluación anterior, concluye el documento. El Consejo Nacional de Inteligencia, un organismo gubernamental oficial, sirve para entregar datos recopilados por los servicios de inteligencia y legisladores al sector privado. Además, tanto el tamaño como el alcance del Tren de Aragua han sido enormemente exagerados por Trump y los medios de comunicación. La pandilla nació en una prisión venezolana y es conocida por llevar a cabo tráfico de personas y extorsiones. Sin embargo, nunca alcanzó la escala de otras organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o la MS-13. Ronald Rísquez, periodista de investigación venezolana y férrea crítica de Maduro, quien escribió el primer libro sobre el cártel, estimó que su tamaño máximo era de tan solo 3.000 miembros. No es un grupo que pueda ser enemigo no solo de Estados Unidos, sino de cualquier país, afirmó. Buxton coincidió describiendo al grupo como pequeño, minoritario y urbano, y prosperando en medio de la crisis económica venezolana afectada por las sanciones. El Tren de Aragua es una organización muy desagradable, dijo, pero añadió que la idea de que el Tren de Aragua tiene alcance, capacidad, penetración y presencia hemisférica en Estados Unidos es un mito. Estados Unidos enfrenta desafíos mucho más significativos por parte de bandas organizadas transnacionalmente que cualquier otro que se presente desde Venezuela.
Además, durante casi una década el gobierno de Maduro ha estado reprimiendo al Tren de Aragua, lo que ha provocado la destrucción de la pandilla dentro de Venezuela y ha obligado a los miembros restantes a abandonar el país. Se sospecha ampliamente que su fundador y líder, Niño Guerrero, reside en Chile, y aunque algunos grupos continúan usando el nombre de Tren de Aragua fuera de Venezuela, no está nada claro el alcance de sus conexiones tanto con la organización original como entre sí. Si bien el Tren de Aragua puede ser mucho menos poderoso de lo que a menudo se describe, al menos existe, algo que no puede decirse del Cártel de los Soles, la organización del narcotráfico supuestamente liderada por el propio Maduro. Los expertos coinciden en gran medida que el grupo es ficticio, o sea, eso que dicen de que Maduro es un narco y tal, o sea, todo cuento, ¿no? La idea de que del cártel de los soles es un disparate, dijo Buxton y agregó que la idea de que de alguna manera el gobierno de Maduro y el ejército sobreviven gracias a los ingresos de la cocaína es absurda, porque el valor de la cocaína es realmente bajo en Latinoamérica. Solo cuando ha pasado por las rutas de suministro y el valor añadido de los movimientos transfronterizos, la cocaína adquiere algún valor. El último libro de Buxton, ¿Para qué sirve la política de drogas?, se publicará a finales de este mes. La afirmación del presidente Trump de que los barcos venezolanos que su administración atacó estaban repletos de fentanilo también es incoherente con los informes de la DEA, que no incluyen a Venezuela como productor ni principal vector del fentanilo. De hecho, ni el informe de inteligencia de la DEA, Flujo de fentanilo a Estados Unidos, ni la reciente investigación del Congreso sobre el tráfico de fentanilo mencionan a Venezuela en absoluto. Estados Unidos y las drogas, una historia sucia. El mercado de drogas ilícitas en Estados Unidos mueve cientos de miles de millones de dólares al año. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilegales, así como un importante proveedor de los productos químicos y fertilizantes necesarios para su producción. En una entrevista reciente, el presidente Maduro afirmó que la mayor parte de las ganancias del tráfico se quedan en Estados Unidos. El 85% de los miles de millones que genera el narcotráfico internacional cada año están en bancos de Estados Unidos. Ahí es donde está el cártel, que investiguen y lo descubran, dijo y añadió. Hay 500.000 millones de dólares en el sistema bancario estadounidense en bancos de renombre. Si quieren investigar un cártel, que investiguen al del norte. Desde Estados Unidos se dirige todo el narcotráfico hacia Sudamérica y el resto del mundo. También controlan el tráfico de opio y más. Es en Estados Unidos donde están las mafias, donde operan los verdaderos cárteles. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio respondió desde una visita a Ecuador diciendo a la prensa: no me importa lo que diga la ONU no sabe de qué habla. En su explicación insinuó que las leyes locales estadounidenses prevalecen sobre el derecho internacional, afirmando que Maduro ha sido acusado formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York. Esto significa que el Distrito Sur de Nueva York presentó las pruebas ante un gran jurado, y este lo acusó formalmente, que no quepa duda. Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado y un fugitivo de la justicia estadounidense. Bueno, no sé si ustedes saben cómo funciona el sistema judicial estadounidense, pero un gran jurado solo significa que estás acusado para poderte llevar a juicio, donde un juez y un jurado, o solo un juez, depende, van a decidir si realmente eres culpable o no. Pero acusarte, las pruebas que se necesitan para un gran jurado son mínimas. O sea, solo con que haya algún pequeño indicio ya vas a juicio. En el juicio es donde hay que presentar las pruebas reales, ¿no? O sea, que Maduro esté acusado ante un gran jurado no significa absolutamente nada, porque para una acusación de un gran jurado no se necesita nada. De hecho, hay un chiste entre los abogados gringos y tal que podrías acusar en un gran jurado a un bocadillo de jamón de haber matado a un cerdo, ¿no? Los ciudadanos americanos despertarán y vivieran en un estado, justicia social y libertad, verían cómo baja el consumo de drogas. Es posible. Amigo Conspiraticias, aquí anduve, saludos y buenas noches, que descanses igual a todos. Ok, gracias Yunuen por haber estado, buenas noches. Sin gente pobre viviendo en la calle, sin atención médica y sin esperanza, se termina lo que produce la demanda de droga, exactamente.
La droga es un mal del capitalismo. No exclusivamente, pero o sea, se da mucho más en países capitalistas. Por ejemplo, en China hay, creo que son 700, 800 mil drogadictos en toda China, sobre una población de 1.500 millones de habitantes, mientras que Estados Unidos solo tiene 300 millones de habitantes y tiene pues 3 o 4 millones largos de drogadictos. O sea, básicamente Estados Unidos tiene 20, en proporción con el número de habitantes, Estados Unidos tiene 20 veces más drogadictos. John Conan, Maduro ni siquiera es venezolano, es colombiano. Bueno, sí, eso se dice, pero no sé hasta qué punto eso es real o es otro de los cuentos de la, de la, de la oposición venezolana. También decían que la hija de Chávez, que tenía no sé cuántas millonarias en Miami, no sé qué rollo. O sea, si eso fuera verdad, ¿por qué cuando hicieron las sanciones contra Maduro no embargaron esas cuentas, no? Me pregunto yo. O sea, todo fakes y tal, y bueno, que Maduro hubiera nacido en Colombia o uno de sus padres fuera colombiano, pues no quiere decir que no pueda ser un buen presidente, ¿no? Ok. Ah. Los comentarios de Rubio fueron particularmente notables, ya que los hizo durante su visita a Ecuador, donde se reunía con el presidente Daniel Noboa. Como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de las drogas sudamericanas ingresan a Estados Unidos a través de barcos desde Ecuador. Aún más relevante es que el propio Noboa está directamente implicado en el proceso. Hijo del multimillonario más rico del país, el joven Noboa construyó su carrera política gracias a la generosidad del gigantesco negocio familiar de exportación de banano. Una investigación reciente de la revista colombiana Revista Raya reveló que los barcos bananeros de Noboa se utilizaban para transportar grandes cantidades de cocaína por todo el mundo. En un solo puerto de Ecuador, la policía incautó 700 kilogramos de cocaína de los barcos de la familia Noboa. Sin embargo, a diferencia de Maduro, Noboa es un aliado clave de Estados Unidos y se ha asegurado al gobernar de priorizar los intereses de Washington por encima de todo. Es poco probable que estas conexiones preocupen a Rubio, cuya propia familia está profundamente vinculada al mundo del narcotráfico. Wow, eso no lo sabía yo. Eso no lo sabía. Ok, el cuñado de Rubio, Orlando Sicilia, es un ex narcotraficante que cumplió 12 años en una prisión de Florida por delitos relacionados con el contrabando y la distribución de cocaína. Rubio mantiene una estrecha relación con Sicilia. Tras su liberación, utilizó su posición política para presionar a un regulador de Florida para que le otorgara una licencia inmobiliaria. En gran parte de Latinoamérica, el secretario de Estado ha sido conocido por sus críticos como Narco Rubio. Narco Rubio. Qué crack. La historia de las drogas y las operaciones estadounidenses de cambio de régimen está bien documentada. Washington utiliza el narcotráfico para derrocar gobiernos que no aprueba y hace la vista gorda ante las acciones de quienes están bajo su control. En 2014, Juan Orlando Hernández llegó al poder en Honduras tras un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que derrocó al presidente izquierdista democráticamente elegido Manuel Zelaya. Hernández rápidamente comenzó a usar su cargo para enriquecerse, aliándose con el infame cártel de Sinaloa. El año pasado fue sentenciado a 45 años de prisión por distribuir más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. ¿Y quién lo sentenció? ¿Los propios gringos o...? Bueno, en fin. Um, a lo largo de sus crímenes, el gobierno estadounidense apoyó su administración, trabajando para asegurar que la izquierda no regresara al poder. Más atrás, la administración Reagan financió, entrenó y armó a los escuadrones de la muerte de la Contra en Nicaragua, en su intento por derrocar al izquierdista Partido Sandinista. Las denuncias reportadas por periodistas y posteriormente examinadas en investigaciones oficiales vincularon a las redes relacionadas con la Contra con el flujo de cocaína hacia Estados Unidos durante la década de 1980, contribuyendo así a la epidemia de crack. La cocaína, bueno, eso era
el escándalo de los Irán Contra, ¿no? La Contra utilizó este dinero para aterrorizar al país y finalmente derrocó a los sandinistas en 1990. Al mismo tiempo que apoyaba la Contra, Estados Unidos armaba y entrenaba a los mujahidines para derrocar al gobierno de izquierdas, respaldado por la Unión Soviética. En Afganistán, para financiar su programa de 2.000 millones de dólares, la CIA alentó a sus aliados a cultivar y traficar opio, lo que provocó un aumento masivo del consumo en todo el mundo. El profesor Alfred McCoy, autor de La política de la heroína, la complicidad de la CIA en el tráfico mundial de drogas, explicó a Mint Press la asombrosa transformación que experimentó el país. En la década de 1970, Afganistán producía alrededor de 100 toneladas de opio al año. Para 1989-1990, al final de esa operación de 10 años de la CIA, esa cantidad mínima de opio, 100 toneladas al año, se había convertido en una cantidad importante, 2.000 toneladas al año, y ya representaba aproximadamente el 75% del comercio ilícito de opio en el mundo. O sea, al final, ¿ven? ¿Quién controla el narcotráfico al final, después de todo? ¿Maduro? ¿Los narcos? Sí, claro, los narcos controlados por la CIA, naturalmente. No me jodas, hombre. Así, en todo el mundo surge un patrón. Estados Unidos recurre con frecuencia a las drogas y a su supuesta guerra contra ellas como forma de apoyar a sus aliados y derrocar a gobiernos antiimperialistas. Rara vez, la falta de cooperación con las autoridades estadounidenses conduce a un aumento de la producción de drogas. De hecho, los tres gobiernos de la región, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que la primera administración Trump calificó de la troika de la tiranía, una alusión deliberada a la designación de Bush como el eje del mal, son notables como islas de sobriedad en una región notoria por su producción de drogas. Además, en 2008, Bolivia, entonces liderada por el presidente socialista Evo Morales, expulsó a la DEA del país, lo que provocó una caída significativa en la producción de cocaína. O sea, ¿quién está realmente traficando drogas? Las acusaciones de Estados Unidos no solo son ridículas, sino que parecen una proyección, declaró Joe Emersberger, coautor de Amenaza Extraordinaria. El imperio estadounidense, los medios de comunicación y 20 años de intentos de golpe de Estado en Venezuela. Añadió, la CIA impulsó el narcotráfico en las calles de Los Ángeles en la década de 1980 para financiar a la Contra, grupo terrorista respaldado por Estados Unidos que utilizó para atacar Nicaragua. Y en Afganistán, bajo la ocupación militar directa de Estados Unidos, la producción de opio se disparó tras ser erradicada por los talibanes. Y declaró a Mint Press que, en pocas palabras, el primer paso para que el gobierno de Maduro se involucre en el narcotráfico sería venderse a Washington. Marco Rubio acaba de viajar a Ecuador, país que se ha convertido en un paraíso para los capos de la droga y donde se ha demostrado que la familia del presidente Noboa está vinculado al narcotráfico para reiterar sus acusaciones contra Maduro. En fin. Venezuela en la mira. Las intenciones de Estados Unidos respecto a Venezuela parecen aún más dudosas, dado su historial de 25 años. Disculpen, me sacó de la CIA solo hizo porquerías, no así lo que fue la KGB, que en realidad defendió a un Estado obrero, aunque haya hecho cosas horribles, lo hizo con un sentido.
Sí, bueno, a la KGB también se la acusó en un momento dado de estar implicados en el narcotráfico. No sé qué habrá de verdad en eso. Sin embargo, contra la CIA sí han habido acusaciones eh, respaldado por datos de organizaciones internacionales, de periodistas prestigiosos, de fiscales y tal, han habido hasta condenados, ¿no? En cambio, la KGB, pues bueno, lo único que hay son acusaciones desde la extrema derecha, ¿no? No sé qué. Quizá hay algún punto de verdad, pero no. Si es verdad, desde luego, ni por asomo han estado metidos en la misma medida que la CIA. Lo de la CIA ya es algo sistemático, ¿no? Bueno, las intenciones de Estados Unidos respecto a Venezuela parecen aún más dudosas. Dado su historial de 25 años de intentos de cambio de régimen, la elección del presidente socialista y antiimperialista Hugo Chávez en 1998 puso inmediatamente a Venezuela en la mira de Washington. Que bueno, Hugo Chávez al principio ni siquiera era tan radical. O sea, Hugo Chávez, cuando lo acababan de elegir, se reunió con Tony Blair. Se reunió con Tony Blair porque quería que lo asesorara, porque él quería, pues, hacer una especie de Estado socialdemócrata en Venezuela, ¿no? Pero fue, o sea, la actitud de Estados Unidos y de los sectores de los de los sectores capitalistas y derechistas de Venezuela que no querían ceder ni un milímetro, lo que radicalizó a Chávez cada vez más hacia la izquierda, ¿no? Hasta que el 2006, 2007, por ahí se proclamó abiertamente como socialista. Antes de eso él no decía que era socialista, él decía que era bolivariano. Pero lo de socialista vino después. O sea, el Partido Socialista Unificado de Venezuela creo que se formó hacia el 2006. Antes de eso era el movimiento Quinta República. Porque bueno, seguramente los gringos pensaron, bueno, pues este será como cualquier otro dictador de América Latina. Lo compraremos con un par de cuentas en Miami, unas cuantas putas. Luego nos lo traemos a la isla de Epstein. Hacemos que se folle a una niña, lo chantajeamos y ya lo tenemos en el bolsillo, ¿no? Pues no, no fue así y eso fue lo que les jodió, ¿no? Bueno, y no solo eso, lo que realmente les asustó cuando ya empezaron a ponerse. O sea, ya intentaron sacarlo en el 2002, ¿no? En el intento de golpe del 2002, pero lo que realmente les jodió a los gringos fue, o sea, no solo que él siguiera este tipo de políticas dentro de Venezuela, que, bueno, son políticas, pues bueno, que ya se seguían en Cuba y tal, aunque diferentes, ¿no? Pero con el mismo objetivo, lo que le jodía a Estados Unidos era no solo que lo siguiera en Venezuela, sino que se aliara con otros países de América Latina para que seguía con gobiernos parecidos, que se aliara con Ecuador, con Bolivia, en cierto momento con Brasil y Argentina. Hubo un momento dado que eran Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Brasil, todos tenían gobiernos de estos de izquierda, ¿no? Que seguían una política independiente de Estados Unidos, ¿no? Lo cual, bueno, en aquel momento Estados Unidos todavía estaban metidos en la guerra de Irak y tal. Pero bueno, ahora parece que Estados Unidos vuelven a ganar influencia en América Latina, ¿no? Con Noboa en Ecuador, Milei en Argentina. Bueno, el hijo puta este del Boric se las daba de que era muy guay, de que era de izquierdas y tal, pero al final es un títere más el hijo puta, ¿no? Y bueno, gente, o sea,
Y tienen sus infiltrados, ¿no? También, ¿o no? O sea, gente como el Boric este, que se las dan de que son antiimperialistas, socialistas y tal, luego son unos hijos de puta, gente como Lenin Moreno en Ecuador, Ollanta Humala, la zorra esta, Dina Boluarte, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno. Ok. Ta, 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 ta. Y Estados Unidos pronto comenzó a prepararse para un intento de golpe de Estado en su contra. Líderes de derecha fueron trasladados en avión de Caracas a Washington DC para reunirse con altos funcionarios estadounidenses. Estados Unidos, a través de la NET y la USAID, bueno, la NET es el National Endowment for Democracy, Fundación Nacional para la Democracia, que bueno, en el lenguaje de Estados Unidos, democracia es cualquier gobierno que esté a favor de Estados Unidos, ¿no? O sea, un país puede seguir al pie de la letra, o sea, la democracia liberal y todo este rollo, tener prensa libre, hacer elecciones y tal, pero si estás contra Estados Unidos, eres una dictadura. En cambio, si eres un dictador, pero eres afín a Estados Unidos, no pasa nada, hombre. ¿Será que México estará en la mira igual o es pura boca de trap? Sí, bueno, no sé, o sea, México, o sea, los gobiernos de AMLO y de Sheinbaum, o sea, bueno, sí, son gobiernos más izquierdistas que lo que había antes, pero, o sea, no se han caracterizado por ser anti-yanquis, ¿no? O sea, los yanquis siguen teniendo sus intereses en México y tal, o sea, son menos pro-yanquis que los gobiernos anteriores, pero bueno, ellos saben que si se ponen, o sea, el problema con México es el siguiente. México tiene frontera con Estados Unidos, entonces, claro, eso lo pone mucho más en riesgo que un país como Venezuela o incluso Cuba, ¿me entiendes? O sea, si Estados Unidos quiere invadir México, o sea, mañana por la mañana están invadidos, ¿no? Entonces, pues gobierno, o sea, Sheinbaum y antes AMLO tienen que ir con cuidado, o sea, no pueden hacer declaraciones rimbombantes contra Estados Unidos como hacen Chávez, Maduro o Petro, ¿no? Le metieron cáncer. Sí, eso se dice que el cáncer fue... Bueno, eso sabes por qué era, porque se sospechaba... A ver, Maduro, Chávez era fumador y tal, ¿no? O sea, el cáncer bien podía haber sido natural, pero el rollo es que en la misma época Cristina Kirchner tuvo cáncer, Lula tuvo cáncer, o sea, varios presidentes que eran anti-yanquis tuvieron cáncer al mismo tiempo, lo cual hizo sospechar que los gringos estaban haciendo algo raro con microondas o algo así, ¿no? Luis Ridao, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos a España. ¿No será que Trump quiere realizar una guerra para continuar el poder, por eso realiza amigos en todo el mundo y alguien la lía? Trump estará en el poder hasta 2028, aunque bueno, ahora hay gente que dice que habrá un tercer mandato y tal, que bueno, yo no creo porque para 2028 Trump ya tendrá 82 años, su salud, tanto física como mental, pues está deteriorando, ¿no? Pero en el próximo mandato pues será Vance o el hijo de Trump o algo así, ¿no? José Cruz, pero si si Estados Unidos invade México, ¿no dañarían su propia cadena de suministro de sus empresas? Es posible, pero no, las empresas pueden seguir funcionando. O sea, si ellos ocupan militarmente México, las empresas, es más, o incluso ocuparían empresas que no son suyas y todo. O sea, Estados Unidos son saqueadores, básicamente. Ok. Bueno, la USAID, pues ya saben, eh, la organización de Estados Unidos, la Asociación de Estados Unidos para la Inversión y el Desarrollo, eh,
para la ayuda y el desarrollo, perdón. Que bueno, ordenó su disolución porque estaba lleno de woke, estaba llena de los enemigos políticos de Trump, ¿no? Pero, o sea, lo que hacía la USAID, pues ahora lo va a hacer pues el Departamento de Estado directamente o alguna ONG afín a Estados Unidos, ¿no? ¿O no será que tiene manía la gente que habla español? No creo, porque, o sea, se dice mucho que Trump es racista y tal, ¿no? Pero si miras el gobierno de Trump, pues ahí tienes a Marco Rubio, que es un latino, ahí tienes al Kash Patel, que es un hindú, tienes a la mujer de Vance, que también es hindú, y o sea, tienes hay, o sea, no tantas como en el gobierno de Biden, pero hay gente de otras razas en el gobierno de Trump. O sea, yo no creo que Trump sea por principio racista, pero es de, ¿cómo te diré? Bueno, es de derecha, de extrema derecha, ¿no? O sea, ni siquiera de extrema derecha, porque es un, es un reaccionario al servicio de los poderes económicos capitalistas, simplemente, ¿no? Y pues bueno, eso de expulsar a los migrantes y tal es más postureo, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántos en Estados Unidos? Se supone que hay 12 millones de migrantes ilegales, ¿no? De los cuales ha echado a 2 o 3 millones, ¿no? Bueno, pues quizás a ciertos empresarios agrícolas les resultará más difícil encontrar mano de obra, subirán un poco los salarios entre los trabajadores del campo, pero eso será todo. O sea, eso es una medida populista más que nada. Él lo prometió durante la campaña y ahora pues ahora tiene que cumplir si no quiere si no quiere perder las elecciones de medio término y las presidenciales de 2028, ¿no? Pero racista sí, de que él esté contra gente de otras razas, ¿no? Mientras la gente de esas razas lo apoyen a él, para él ningún problema. Pero si Estados Unidos controla casi todos los recursos de México, con excepción del petróleo, litio y tierras raras, aunque este último en 2026 Trump quiere renegociar, pues bueno, si él invade, pues será para quedarse también con el petróleo, el litio y las tierras raras. O tiene problemas mentales. También podría ser. Se ha especulado con eso también. Yo lo veo difícil que Estados Unidos, México, al menos como un escenario que plantea el libro de Next War. No conozco ese libro. Bueno. Comenzó a financiar las fuerzas antichavistas que encabezarían un golpe de Estado en abril de 2002. Y bueno, en ese golpe de Estado de 2002, una de los que estaban metidos en ese golpe de Estado, ¿saben ustedes quién era? María Cochina Machado, la actual Premio Nobel de la Paz. Que bueno, más que nada es la Premio Nobel de la Guerra, porque ella pidió a Estados Unidos que invadiera su propio país. Ese libro menciona 5 enemigos próximos para Estados Unidos: Rusia revivida, Irán, Corea del Norte, Japón, aunque yo creo que fue desplazado China geopolíticamente. El día del golpe, el embajador estadounidense Charles Shapiro estuvo presente en la sede del golpe en Caracas, y un buque de guerra estadounidense entró en aguas venezolanas. La administración Bush reconoció de inmediato al gobierno de derecha, pero este cayó ante una contrainsurrección de 2 días después. Sin inmutarse, Estados Unidos incrementó su apoyo financiero a la oposición venezolana. En diciembre de 2002 respaldó un intento de la oposición de cerrar la industria petrolera del país, con la esperanza de que el gobierno cayera. Ha rechazado sistemáticamente la validez de las elecciones venezolanas, incluso cuando todos los organismos pertinentes, a menudo incluida la oposición local, aceptaron los resultados. En 2013, por ejemplo, se negó a reconocer la contienda electoral que llevó a Nicolás Maduro al poder, el único país del mundo en hacerlo. Estos rechazos del voto popular prepararon el terreno para las acciones violentas de las organizaciones respaldadas por Estados Unidos. En 2014, por ejemplo, grupos de extrema derecha llevaron a cabo oleadas de ataques contra tiendas de alimentos, hospitales, ambulancias, jardines de infancia y el sistema de metro de Caracas. O sea, no están o sea, lo que querían hacer ahí es boicotear la economía para que el gobierno cayera, ¿no? México, aunque tendría que tener un gobierno ultranacionalista, yo pienso un gobierno fascista o un gobierno comunista.
Ese libro menciona una posible invasión china hacia Taiwán. Creo que Margaret Thatcher escribió la introducción. Okay. Bueno. Matando a 43 personas y causando daños materiales por un valor estimado de 15.000 millones de dólares. También cerraron las principales carreteras con barricadas, atacando a cualquiera que intentara pasar por ellas. El gobierno estadounidense apoyó firmemente los acontecimientos. El entonces vicepresidente Joe Biden describió a los involucrados como manifestantes pacíficos que estaban siendo demonizados por el régimen de Maduro, uno que intentaba distraer a los venezolanos de los asuntos internos al inventar teorías conspirativas totalmente falsas y extravagantes sobre Estados Unidos. Cuando estas acciones no produjeron el resultado deseado, Estados Unidos recurrió a una nueva táctica, la guerra económica. En 2015, el presidente Obama declaró oficialmente el estado de emergencia nacional debido a la extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos que representaba la situación en Venezuela. O sea, Obama, o sea, el juego este de, o sea, básicamente Obama vino a decir algo parecido a lo que Trump dice ahora, ¿no? No, si son tal para cual, o sea, es demócratas y republicanos es la misma mierda. En Estados Unidos hay un solo partido. Es el partido demopublicano o republicrata, como quieras llamar. A ver, disculpen. Creo que ese libro menciona cómo Estados Unidos interviene en México para liberar a México de grupos terroristas y asegurar los recursos. Bueno, esos grupos terroristas son muy parecidos a los carteles. Bueno, el libro como tal menciona diferentes escenarios hipotéticos. Ok. Bueno, esta fue una necesidad legal para que su administración impusiera una amplia gama de medidas coercitivas unilaterales. Las sanciones estadounidenses, admite libremente el Departamento de Estado, están diseñadas para disminuir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. O sea, ellos mismos lo reconocen, ¿no? O sea, sí, o sea, estas sanciones, ya sean contra Venezuela, contra Cuba, contra Corea del Norte o incluso contra Rusia, lo que pretenden es deteriorar la economía a tal punto que se provoque un levantamiento popular contra el gobierno, ¿no? Porque la gente termina pensando, bueno, si se van esta gente del gobierno, aunque haya después un gobierno títere de Estados Unidos, por lo menos las sanciones se van a levantar y podremos volver a cierta normalidad económica. En Serbia lo consiguieron. Con las sanciones consiguieron instigar una revolución de color contra el gobierno de Milosevic y al final el gobierno cayó y Milosevic terminó aquí en La Haya en la cárcel. Lo de Rusia querían desmembrarla en países más pequeños y asegurar recursos, así tenía entendido. Eso es lo que hicieron con la Unión Soviética. Y bueno, el próximo paso sería Rusia. Por eso Estados Unidos apoyaba a los rebeldes chechenos, también apoyan a los independentistas, a los independentistas siberianos, apoyan, bueno, apoyan diferentes grupos de oposición e independentistas dentro de Rusia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, después de lo que ocurrió, viendo lo que ocurrió después de caer la Unión Soviética, pues me parecería muy... Creo que los rusos no van a caer de nuevo en la misma trampa, ¿no? Aunque bueno, ya han pasado 30 años y nunca se sabe, ¿no?
Estudios y relatores de la ONU describen los efectos de las sanciones como graves, citando escasez, colapso económico y colapso económico. Sin repuestos ni suministros, la industria petrolera del país colapsó, lo que resultó en una disminución del 99% de ingresos extranjeros. La escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos críticos se generalizó. Un informe publicado por el Centro de Investigación Económica y Política, un centro de estudios con sede en Washington, D.C., estimó que las sanciones causaron la muerte de más de 40.000 venezolanos en un periodo de entre 17 entre 2017 y 2018. Millones de venezolanos simplemente abandonaron el país. Las Naciones Unidas condenaron formalmente las sanciones, instaron a todos los Estados miembros a romperlas e incluso discutieron las reparaciones que Estados Unidos debería pagar a Venezuela. Un relator estadounidense de la ONU visitó el país y comparó las acciones de Estados Unidos con un asedio medieval y pidió que se investigara a Washington por posibles crímenes de lesa humanidad. Sí, bueno, eso no va a ocurrir, por lo menos de momento. Más allá de pequeños medios de comunicación independientes, esto no se informó en ningún lugar de la prensa estadounidense. Una vez en el cargo, Trump intensificó la guerra económica percibiendo su oportunidad, en sus propias palabras, apoderarse de todo ese petróleo. Sí, eso me acuerdo de eso. Él lo dijo claramente. Que si cuando hizo campaña después del mandato de Biden, él lo dijo. No, si yo hubiera sido presidente, nos hubiéramos quedado con todo el petróleo de Venezuela. Y bueno, eso es algo que yo aprecio en Trump, por lo menos es sincero, ¿no? O sea, imbéciles como Biden, Obama o Bush, ¿no? Empaquetaban sus intenciones, escondían sus intenciones reales detrás de grandes discursos sobre democracia, derechos humanos. No, hay que atacar ese país, hay que ponerle sanciones y tal, porque son una dictadura, tenemos que proteger los derechos humanos y bla, 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 bla. Derechos humanos, claro. Y los derechos humanos de las millones de personas en esos países que no tienen comida ni medicamentos, esos derechos humanos no cuentan, ¿verdad? Anda, hombre. Ok. Trump, según quienes ocupaban la Casa Blanca en ese momento, estaba obsesionado con una invasión total, declarando que sería genial hacerlo ya que Venezuela es realmente parte de Estados Unidos. Para este cabrón todo el puto mundo es Estados Unidos. Groenlandia es Estados Unidos, Venezuela es Estados Unidos, Gaza es Estados Unidos, Canadá es Estados Unidos. Oye, brother, pues ya... En fin, ok. Algunos, como el asesor de seguridad nacional John Bolton, estaban a favor del plan, pero las voces más moderadas prevalecieron, argumentando que simplemente organizar oleadas de ataques terroristas dentro del país haría que Venezuela volviera a estar en manos estadounidenses. Okay. Fíjate, Trump. Carlos Lat En 2018, Maduro sobrevivió por poco a un intento de asesinato. El presidente venezolano acusó a Estados Unidos de estar detrás del complot. Las memorias de Bolton, The Room Where It Happened, insinúan con fuerza que Maduro tenía motivos para sospechar que la Casa Blanca estaba involucrada. Durante este periodo, el gobierno de Trump instruyó a la oposición venezolana a boicotear las elecciones, prefiriendo intentar derrocar a Maduro por la fuerza. En 2019, apoyó un extraño intento de Juan Guaidó, un líder relativamente desconocido de un partido pequeño de extrema derecha, de declararse presidente de Venezuela por un tecnicismo. Trump reconoció de inmediato a Guaidó y presionó a docenas de países occidentales para que hicieran lo mismo. Miembros del equipo interno de Trump aumentaron la presión sobre Maduro. Bolton se dejó ver con una libreta que decía 5.000 soldados a Colombia, mientras que Marco Rubio tuiteaba imágenes del cadáver mutilado del líder libio Muammar el-Gaddafi a Maduro, una clara amenaza de lo que Estados Unidos tenía planeado para él. En 3 ocasiones a lo largo de 2019, funcionarios estadounidenses emitieron comunicados diciendo a los venezolanos que hoy era el día en que ganarían su libertad, instándolos a salir a las calles e instruyendo a los militares venezolanos a rebelarse y marchar hacia el Palacio Presidencial. Sin embargo, los venezolanos rechazaron estos llamados y Guaidó no pudo ir a ningún lugar dentro del país sin ser abordado, abucheado y atacado. Menos del 0,1% de las Fuerzas Armadas desertó, lo que provocó el colapso del movimiento. Claro, porque el gobierno ya aprendió su lección con lo del 2002 y han hecho un trabajo de ideologización dentro de
dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensas del Califexit de Igor Panarin que vendría siendo la balcanización? Bueno, no sabía que Panarin hablaba de eso también, pero bueno, lo del Calexit, pues ya se lleva años hablando, ¿no? California, si fuera independiente, creo que sería la novena o la décima economía del mundo. Entonces, es el estado más potente dentro de Estados Unidos. Además de que si California fuera independiente, probablemente rápidamente acabaría siendo, pues bueno, más que ser algo como Estados Unidos o Canadá, acabaría siendo pues otro país de América Latina, ¿no? Porque en California ya hay más gente que habla español que gente que habla en inglés, ¿no? Igor Panarin es judío, no jodas. Pues yo leí el libro ese, ¿cómo es? La caída de la Unión Soviética y la... No, la caída de la Unión Soviética y la guerra de la información, que bueno, está muy bien, te dice quiénes eran los traidores y todo este rollo, ¿no? A ver, mm, no dice nada de que sea judío, pero no sé, igual lo es. Bueno, no sé si es judío o no, pero bueno. Ok, incapaz de provocar una revuelta popular o una rebelión militar, Washington recurrió a un enfoque más directo. En mayo de 2020, una fuerza de invasión mercenaria anfibia liderada por exboinas verdes estadounidenses intentó abrirse paso a tiros hasta el Palacio Presidencial e instaurar a Guaidó como dictador. La operación, planeada en Estados Unidos y autorizada por la Casa Blanca tras reuniones en el Hotel Trump de Washington DC y el Trump Doral Resort de Florida, terminó en un completo fracaso y los cabecillas se rindieron al encontrar las primeras señales de resistencia. Los críticos denominaron a la fallida operación la Bahía de Cochinillos de Trump. Finalmente, Estados Unidos se dio por vencido con Guaidó y le retiró su reconocimiento en 2023. Hoy reside en Miami, donde ha sido designado para un puesto en la Universidad Atlántica de Florida. Unos meses después de la incursión marítima de 2020, Matthew Heath, ex veterano del Cuerpo de Marines, agente de la CIA y funcionario antinarcóticos del Departamento de Estado en Afganistán, fue arrestado frente a la refinería de petróleos más grande de Venezuela, portando una metralleta, un lanzagranadas, 4 bloques de explosivos C4, un teléfono satelital y fajos de dólares estadounidenses. ¡Wow! Y él solito quería dar un golpe de Estado que se piensa que es Rambo o algo así. Las autoridades lo acusaron de planear sabotear la industria petrolera del país en los últimos años. Estados Unidos recurrió a métodos extralegales para desestabilizar a Venezuela. Se incautaron petroleros iraníes que viajaban a Venezuela, intentando romper el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Y bueno, eso fue piratería pura y dura, ¿no? Se expropió la cadena estatal venezolana de gasolineras Citgo en todo Estados Unidos. Se confiscó un avión del gobierno venezolano tras aterrizar en República Dominicana. Se arrestó al diplomático venezolano Alex Saab, quien regresaba de una reunión oficial en Irak. Y se subió a su avión tras hacer escala en Cabo Verde. Saab estuvo detenido durante más de 3 años en cárceles estadounidenses. Hoy es ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela. El gobierno estadounidense también ejerció una fuerte presión sobre el Reino Unido, que confiscó reservas de oro venezolanas por valor de 2.000 millones de dólares en el Banco de Inglaterra. Resumiendo las acciones de Estados Unidos en Venezuela, Emersberger declaró:
Desde 2001, cuando Estados Unidos decidió que Chávez no podía ser comprado, ha buscado derrocarlo o mediante la imposición de dificultades, mediante una guerra económica, al menos asegurarse de que el gobierno socialista de Venezuela nunca fuera visto como un modelo para seguir para otros, como un modelo para otros de la región. La impunidad de Estados Unidos le da todo el tiempo del mundo para perseguir ambos objetivos a la vez, y la impunidad de Estados Unidos se deriva de la falta de una oposición política organizada significativa en el país. Oposición en Estados Unidos, ¿no? A pesar de todo esto, Maduro ha logrado sobrevivir. El año pasado ganó la reelección superando al candidato respaldado por Estados Unidos, Edmundo González, por 7 puntos. Estados Unidos se negó a reconocer los resultados. El continuo apoyo del gobierno se basa en parte en lo que ha logrado para su pueblo. Hugo Chávez, en el poder desde 1999 hasta 2013, renacionalizó la industria petrolera del país y utilizó los ingresos para financiar programas masivos del bienestar social, incluyendo atención médica gratuita, educación y transporte subsidiado. Bajo su gobierno, la pobreza y la pobreza extrema se redujeron a la mitad y 3/4 partes, respectivamente. Se erradicó el analfabetismo y la población estudiantil creció hasta convertirse en la cuarta más grande del mundo. Los grupos anteriormente marginados también vieron un marcado aumento en la participación política. Chávez promovió la visión de un futuro antiimperialista independiente para las naciones del sur global, liderando iniciativas dirigidas a la unidad latinoamericana. Utilizó la riqueza petrolera del país para financiar cirugías médicas para personas de toda la región e incluso para calentar los hogares de cientos de miles de familias desfavorecidas o marginadas en Estados Unidos. En cuanto a Palestina, fue particularmente vehemente, declarando a Israel un estado terrorista y rompiendo vínculos con la nación por su ataque a Gaza en 2008-2009. Hoy se pueden ver murales palestinos por toda Caracas y la solidaridad con los oprimidos es un aspecto clave de la ideología del gobierno. Al emitir su voto en las elecciones de 2024, Maduro anunció: «Viva Palestina libre». Sin duda, Maduro ha presidido tiempos extremadamente difíciles en Venezuela, en gran parte debido a las acciones de Estados Unidos contra su país. Sin embargo, incluso mientras la economía se desplomaba, un sector significativo de la población continuó apoyando el proyecto socialista. Hoy, Venezuela parece haber superado lo peor del temporal. Las tiendas están llenas de nuevo y el país ahora produce un gran porcentaje de los alimentos que consume. La emblemática política de vivienda social de Maduro, la misión Gran Vivienda Venezuela, ha entregado más de 5,2 millones de viviendas a sus ciudadanos, mejorando considerablemente el problema de las viviendas precarias del país. Otro factor que mantuvo a Maduro en el poder fue el ejército. La gran mayoría del ejército se ha mantenido leal y ha rechazado los llamados a un golpe de Estado. Venezuela cuenta con cientos de miles de hombres uniformados, así como millones más de milicias armadas de izquierda. Ante la amenaza de un ataque estadounidense, el gobierno ha desplegado 4,5 millones de personas en posiciones defensivas, lo que reduce la probabilidad de una invasión estadounidense inminente. Sin embargo, los 1.200 misiles que tiene a su disposición la fuerza de tarea estadounidense podrían destruir fácilmente gran parte del país. Además, la administración Trump ha hecho de Venezuela una prioridad absoluta, y la noticia de que Estados Unidos planea retirar sus fuerzas de Asia para priorizar el control del territorio nacional y de su patio trasero latinoamericano hace aún más posible cualquier tipo de acción contra Maduro y Venezuela. El aumento de tropas a lo largo de la costa venezolana, la mayor recompensa por el arresto de Maduro y la afirmación de que es un importante capo de la droga son presagios ominosos del conflicto que se avecina. Las acusaciones sobre el Tren de Aragua y el Cártel de las Soles pueden ser ficticias, pero también lo fueron las mentiras sobre las armas de destrucción masiva. Y con Estados Unidos ansioso por encontrar cualquier casus belli, pueden servir como justificación para una guerra Irak 2.0. Bueno, wow, llevamos 4 horas ya. No sé la verdad, pero ese tipo me parece que también habló de un estado Boers o Afrikaners o algo así para Sudáfrica, pero ya no lo recuerdo, ya se me... Ok. Bueno, señores y señoras, yo creo que terminaremos aquí. Muchas gracias a todos ustedes los que han estado en el chat. José Cruz, Luis Ridao, Luis 2, Marco Antonio, John Conan, Yunuen, Marcelo Sebastião Fiori, Lino de Sousa,
Hispanicus. Bueno, todos, ¿no? Gaby Araujo. Perfecto. Terminamos aquí. Antonio Fernández, ¿qué tal? Saludos a Portugal. Bueno, mañana estaremos con ustedes. Sí, mañana estaremos a la misma hora, más o menos. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches. Chao.